Las opiniones vertidas en este programa expresan los puntos de vista de los participantes y en ningún momento pretenden ser la solución a todas las problemáticas relacionadas. Queda a discreción de los escuchas el tomar sus propias decisiones. Hola, les damos la bienvenida a una emisión más de Entropy, un espacio donde exploramos y reflexionamos sobre esos elementos psicológicos que nos caracterizan como seres humanos. Hola Fede, ¿cómo estás? Hola Iván, bien, como en día acuoso, lluvioso y con ganas de tomarme un té caliente y estar recostado toda la tarde. Bien, ¿tú cómo andas? Ay, qué rico, ¿verdad? Sí, esta época de lluvias aquí en la Ciudad de México a mí me gusta mucho. Siempre voy a preferir que llueva a días soleados y secos, a pesar de cómo se pone a veces loco el tráfico, pero sí, yo también prefiero un día de lluvia, estar en casita, en cama, con tu pareja, ¿no? Y viendo una buena película o haciendo algo que te guste en casa, ¿no? Sin tener que exponerte a los elementos. Disfrutando de la casa, diría yo. Disfrutando de la casa. Pues sí. ¿De la casa de quién? La que quieras, Iván, la que quieras. Muy bien, muy bien. Pues bueno, a todos los que nos escuchan, esperemos que si están aquí en la Ciudad de México, pues disfruten el clima. Hay que agradecer que está lloviendo. Y a ti que nos escuchas, donde sea que estés, esperamos que estés lista, que estés listo para un nuevo episodio de Entropy. Sí, empezamos con nuevo tema. Interesante los anteriores, pero creo que este es un poco intrigante, Iván. ¿No? Sí, bueno, creo que forma parte básica, ahora sí que la canasta básica, ¿no? Que pues nos hemos tardado un poquito en abordar, pero finalmente ya llegó. Sí, alguna vez dijimos que teníamos que entrarle a este tema por diferentes tópicos y se relaciona a muchas situaciones, entonces, interesante. El tema es, Iván. El tema es la sexualidad. Así como que se oye el título, así es de extenso también. Es muy interesante las variaciones y las diferentes formas en que entran a este tema, ¿no, Iván? Sí, sí, bueno, o sea, finalmente creo que algo interesante que hay que comentar es que como que el tema de la sexualidad es algo que a todo mundo nos compete, ¿no? Que todo mundo estamos Inmiscuidos. inmiscuidos, pero que de alguna forma es tabú. O como que de alguna forma es algo de lo que Durante muchos años fue tabú. como que no se habla y tal vez aún no se habla tanto como se debería, ¿no? Sí, hay generaciones que fue tabú y estoy seguro que en algunos lugares todavía el tema es tabú. Digo, si nos vamos a otras regiones o a localidades particulares, el tema es tabú. Digo, pues qué será, o sea, quizás yo hablando de mi experiencia personal, cuando la primera vez que hablé o vi un tema pues de sexualidad, quizás fue un poco joven porque tengo unos tíos queridos que se dedicaban a hacer a, a- como revistas para caballeros, donde había como así historias un poco pues sexosas. Y pues sí, recuerdo alguna vez haber visto, ¿no? Los trastos de mi tío, ¿no? Así como las mujeres despampanantes y demás, ¿no? Pero pues ¿qué será eso? Como pues 12 13 años, ¿no? Y de ahí en fuera pues yo creo que como bien dice la bibliografía, como entre los 15 y 16 años, ¿no? Que empezó como ahí mi despertar como adolescente, que dije, algo está pasando en mi cuerpo. Oh, wow, qué interesante, Iván. Fíjate que un tema también es las tendencias seculares. Dicen que en los países más industrializados, en las ciudades y igual por el bombardeo de los medios, la tendencia del despertar de la sexualidad como un tema en los seres humanos cada vez va siendo más temprano. Empezaron a los 15, 18 y luego había de los 12 a los 15 y actualmente están diciendo que incluso hay temas que se consolidan dentro de la mente de los niños entre los 8 y los 12 años, que es cuando empiezan las primeras manifestaciones prepuberales y ahora lo toman como un rango que incluso tiende a ser menor. Entonces, el tema de la sexualidad creo que pues cada vez va a ser más vasto en el sentido de que hay más líneas de abordaje, ¿no? Sí, y que honestamente creo que vamos pasando a una época como de mayor tolerancia, de mayor comprensión,
de mayor equidad, donde esas líneas que antes eran muy claras entre entre los sexos, ¿no? Entre masculino, femenino, entre lo que es ser hombre o lo que es mujer, como que cada vez se van diluyendo un poco más entre ellas mismas y van dando forma a un continuo, ¿no? Donde hoy en día pues ya ser hombre no significa ser un hombre tipo macho alfa, ¿no? Que tenga que ser fuerte, proveedor, que cargue a la esposa, que no muestre sentimientos, que le guste usar pantalón de mezclilla, camisa y que use bigote, ¿no? Porque eso es ser hombre. O una mujer que pues tiene que ser femenina, delicada, desear quedarse en casa y querer como ser un día mamá, ¿no? Como objeto o como objetivo de vida, ¿no? Creo que todas esas ideas que antes podemos observar, bueno, que incluso hoy en día tal vez podemos observar todavía en algunas comunidades de México y en otras zonas del mundo, cada vez van diluyéndose más y van dando origen a nuevas formas de entender lo masculino y lo femenino, ¿no? De entender cómo ser un hombre o cómo ser una mujer, dentro de un gran universo, ¿no? De conceptos y de ideas que creo que nuestra idea es poder como aterrizar un poquito en estos episodios, ¿no? Donde vamos a hablar sobre la sexualidad. Sí, Iván, digo, la tendencia en general y en diferentes localidades y diferentes comunidades es como la platicas. Sin embargo, recordemos que como entes sociales siempre va a haber un tono divergente. Mencionabas, por ejemplo, hace poco salió algunas publicaciones sobre algunas mujeres que están decidiendo operarse para no tener hijos nunca, ¿no? Por ejemplo. Y hoy deciden ser unas mujeres individuales que no van a tener hijos. Así, definitivamente, ¿no? Pero también, no hace mucho, en Estados Unidos se abolió una posibilidad legal de abortar. Entonces el aborto en Estados Unidos ya no es tan legal. Creo que en un estado, ¿no? Creo que en Texas. Se hizo general porque es federal. Ah, órale. Ajá. O sea, ¿en todo Estados Unidos? En todo Estados Unidos. Y por otra parte, pues hay, no sé, zonas en África que apenas están pidiendo que se despenalice el aborto, ¿no? Aquí en México te puedo platicar que, no sé, en Chiapas, por ejemplo, una mujer no puede abortar, aunque tenemos la ley y aunque se está diciendo y se está permitido y hay una visibilidad. El ser humano es tan inmenso en sus posibilidades que las leyes pocas veces lo acaban de abarcar todo, ¿no? Lo interesante, yo creo, Iván, es como plantea primero directrices, ¿no? Vamos a hablar de sexualidad, como bien dijiste, partiendo de esta parte biológica, que nos respaldan en algunas situaciones médicas y que apostamos por el despertar de lo psicosexual en algún punto, ¿no? Con todo el respeto para todas las divergencias, porque efectivamente va a haber mujeres y va a haber personas y va a haber hombres que dicen somos diferentes y alzan la voz y dicen eso que acaban de decir aplicaba pero no aplica en esta identidad. Y con todo respeto, y creo que es válido, ¿no? Si a mí ya alguien me dice en este momento que si yo a querer comer algo que de antemano sé que no me gusta comer, pues les voy a decir no gracias. Y eso no implica ni que los estoy ofendiendo ni que me están agrediendo al presentármelo. Simple y sencillamente somos distintos. Sí, sí. Y honestamente vamos a tratar de presentarles la información en estos capítulos de una forma lo más estructurada posible y respetuosa. Y de antemano, si alguien considera que escuchan palabras que no les gustan, pues no pasa nada, ¿no? O sea, pueden seguir adelante y escuchar el resto de emisiones Claro. y de temas, ¿no? Y si nos dejan saber también acerca de estas diferencias, créanme que estamos dispuestos a aprender, somos receptivos. Exactamente. Y bueno, Fede, si estás de acuerdo, creo que si vamos a hablar de sexualidad, lo primero que podríamos tratar de explicar es ¿qué es la sexualidad? ¿Y qué es la sexualidad, Iván? No lo sé. Bueno, yo encontré que la OMS, ¿no? La Organización Mundial de la Salud, tiene desde hace muchos años la siguiente definición, donde dice que la sexualidad se concibe como el conjunto de características biológicas, psicológicas y socioculturales que se encuentran presentes a lo largo de la vida del individuo y que incluyen creencias, comportamientos, sentimientos, actitudes, pensamientos y valores, los cuales terminan por determinar la forma de expresarse y relacionarse con las personas e individuos que le rodean, ¿no?
La sexualidad comprende metas más amplias que la reproducción, tales como el placer, entre otras. Y la misma Organización Mundial de la Salud, Iván, dice que la salud sexual, que tiene que ver con la sexualidad y la definición o el establecimiento de una sexualidad, tiene como meta la integración de elementos somáticos, emocionales, intelectuales y sociales del ser sexual, por los medios que sean positivamente enriquecedores y que potencien la personalidad, la comunicación y el amor. Y además se indica que la atención al placer y al derecho a la información sexual son fundamentales para todo ser humano. O sea, finalmente creo que hay que hacer una pausa. O sea, de acuerdo con estas definiciones de la OMS, por la sexualidad, pues lo abarca todo, ¿no? Creo que esta es una primera idea que me gustaría que quien nos escuche se quede, ¿no? Nosotros, como seres humanos, seas hombre, seas mujer, seas niño, seas joven, seas adulto, seas viejito, seas viejita, eres un ser sexual, ¿no? ¿Y por qué eres un ser sexual? Pues porque la sexualidad incluye el conjunto de características biológicas de cada uno de nuestros cuerpos, los psicológicos y los socioculturales, ¿no? O sea que de alguna forma a mí me sorprendió mucho cuando caí en la cuenta de esto, que en todo lo que hacemos estamos constantemente expresando nuestra sexualidad, ¿no? Sí. Sin necesariamente un toque como para seducir o un tema como de buscar alguna interacción sexual, ¿no? Es simplemente la sexualidad es más que el sexo o más que el placer, ¿no? O sea, es como un todo. Claro. Fíjate que hablando de los cuestionamientos post pandemia las afectaciones de la sexualidad y de las interacciones, en este año 2022 la Organización Mundial de la Salud confirmó así, reiterando que afirma que la sexualidad es un aspecto central del ser humano. O sea, no puede haber una sexualidad sin que acabemos de concebir a un ser humano. Luego, como que lo hace nuclear. Si hay un ser humano, tiene una sexualidad. ¿Cuál? Bueno, eso empiezan muchas implicaciones y derivaciones. Pero así como lo dijiste al principio, en todas las personas que me puedas imaginar ahorita en lo social, es un ser sexual. Exactamente. Y creo que este es un primer punto como importante, ¿no? Como aterrizar, porque cuando hablamos de sexualidad, o sea, como que hay que dejar un poco de lado, ¿no? Como todo este tema o estas ideas como de algo prohibido o de algo incorrecto o de una forma como de indecencia, ¿no? Porque finalmente la sexualidad va más allá del sexo, va más allá de las prácticas sexuales, las orientaciones sexuales y al contrario, ¿no? O sea, hay que empezar a entender que nosotros somos seres sexuales y como seres sexuales, cada uno tiene una forma de expresarlo, uno va a tener una forma de establecer relaciones propias, pero finalmente es muy interesante quedarnos con esta idea de que la sexualidad pues nos acompaña desde que nacemos hasta el día que partimos. Y otro dato muy interesante es que va cambiando, ¿no? Conforme crecemos, conforme vivimos, conforme las experiencias van transcurriendo, conforme las crisis se van presentando, Claro. vamos cambiando. Fíjate, Iván, que a mí me hizo ruido buscando los antecedentes de la sexualidad. Digo, encontré muchos datos interesantes, pero hay uno que me llamó mucho la atención aquí en México. Ok, Hasta la temporada del Porfiriato, más o menos por esa época, a los niños se les vestía de rosa. El ok. azul era para las niñas. Y pasa algo en la revolución, en el contexto, los telares, y entonces, ahora, el color de los niños para vestir a un niño era el azul, y el rosa era para las niñas. Y te estoy hablando de que cerca de un siglo ha permanecido esta idea, donde aquí en México a un niño pues se le distingue a un bebé vistiéndolo de azul y sabemos que es un niño. Sin embargo, eso me llevó a buscar hacia atrás, bueno, cuáles son los contextos sociales que nos dan como para ir evolucionando. Aquí fue algo bien sencillo, Iván. No había color rosa. Y los niños, que tenían como cierta preponderancia sobre cualquier niña, decían, no, pues a la niña la vestimos de otro color, pero al niño lo vamos a vestir de un color característico. Y en ese momento el color que estaba disponible era el azul. Y de ahí resulta que esa necesidad cambió nuestro entorno y durante un siglo nos ha apostado a los mexicanos y bueno, y a otros países también, donde a los niños se les viste de azul. O de amarillo.
Mm, Antes de nacer podía vestirse a un bebé no identificado del sexo, podías regalarle ropita rosa o verde o amarilla. La verde era proyectándole vida, la amarilla era proyectándole energía y dinero. Y había otro tono que ahorita se me fue, Iván, pero era muy curioso que era más permitido incluso regalar ropa azul porque no le hacía que vistieras a una niña de azul, querías decir que le daba fortaleza, pero nunca vestir a un niño de rosa porque entonces le estabas deseando ser débil. Fíjate, cosas, ¿no? Qué locas que la sexualidad la leíamos en los colores y le dábamos además una carga emocional y casi casi así mística. Sí, bueno, respecto a esa idea, yo hace poco había leído como otra explicación donde justamente decían que antes pues no había colores y antes a niños y niñas se les vestía de blanco y que de hecho era mucho más fácil para los padres porque luego tenían muchos hijos, entonces heredaban la ropita a los hermanos chicos, ¿no? Pero en algún punto la industria de la tela desarrolla los colores y al desarrollar los colores, empiezan a, como dices, a hacer primero el azul y con eso empiezan a identificar a los niños y ya posteriormente viene el rosa y entonces empiezan a separar, ¿no? Y entonces ahora los papás, según esto desde el punto de vista mercadológico, ahora tienen que gastar en ropa para niños y en ropa para niñas, ¿no? Porque ya no era lo mismo, ¿no? Cómo ibas a vestir a tu niño con ropa rosa o cómo ibas a vestir a tu niña con ropa azul. Y justamente creo que dentro de todo esto lo que comentas, ya vemos como varias de estas ideas, ¿no? Que de repente están como dentro de al menos en México, ¿no? De la cultura del mexicano, ¿no? Decías, ¿no? Azul, hombres, rosa, niñas. Azul, fortaleza, rosa, debilidad, ¿no? O sea, dentro de este diálogo o lo que nos compartes, ya estamos viendo cómo en este caso la sociedad ya ha impuesto algunas características a cada sexo, ¿no? El hombre, fortaleza, la mujer, debilidad, ¿no? Este, y justamente a toda esta serie de reglas que las sociedades imponen a lo largo de su historia y que evidentemente también van cambiando a su población, a los roles que hombres y mujeres tienen que llevar a cabo, a eso se le conoce como género, ¿no? Y de acuerdo a la UNAM, el género es la recopilación de valores, actitudes, prácticas y características culturales que posee una persona con base a su sexo. El género establece las relaciones comportamentales dentro de las comunidades, ¿no? Es decir que, como tú bien dices, o sea, antes los abuelos no iban a ponerle algo rosa a sus niños, ¿verdad? Pues porque sus niños eran hombrecitos, ¿no? Y eran fuertes. Eran fuertes y además, eso quizás luego habrá que verlo, ¿no? Pero ¿en qué punto de la historia se considera que el hombre es más que la mujer, ¿no? Lo cual pudiera ser también como el principio del famoso machismo, ¿no? Y todas las secuelas que ha tenido hoy en día, ¿no? Que hasta en las políticas de equidad, ya más o menos se empiezan A abordar. a abordar. Entonces, es muy, muy interesante, a ti que nos escuchas, pregúntate, ¿no? O sea, ¿qué reglas han predominado hoy, por ejemplo, en tu vestir, ¿no? Antes, por ejemplo, pues las mujeres no pueden usar pantalones, ¿no? Eran mal visto. Creo que después de los 50 es que ya las mujeres como que logran su voto, ¿no? La participación en el voto y además es que logran también como empezar a vestirse como guste, como ellas quieren, ¿no? Pero curiosamente, ¿no? Las mujeres sí pueden usar vestidos, faldas, pantalones, ¿no? Pero los hombres no podemos usar faldas. Que es curioso porque nadie lo ha prohibido realmente, pero es mal visto socialmente que un hombre utilice una falda Sí, o un digo, vestido. Digo, al menos aquí en México, ¿no? Claro, Porque en allá Escocia es otra cosa, por en ejemplo, Escocia. es una cultura ahí. Fíjate que curiosamente esto del vestir es interesante, Iván, porque yo recuerdo, yo soy de los años 60 y en los 70 empezaba a tener... ¿Cuándo? De los años 60. Hace poquito. Hace poco. Fíjate que en los 70 recuerdo que dentro del grupo de mis hermanos había cierto revuelo por la invención de la píldora anticonceptiva y recuerdo que aquí en mi casa, que eran la mayoría mujeres, pues hubo cierto conflicto porque primero no era bien visto hablar de sexualidad, era un tabú. Y segundo, de buenas a primeras, la noticia es, existe una píldora que evita tener hijos.
Y recuerdo que entre mis hermanas y hermanos mayores había como cierto conflicto diciendo, ¿para qué dicen eso? Lo único que van a hacer es hacer que todo el mundo tenga relaciones y no tenga hijos. Y perdón, pero pues todas las conocidas que estaban alrededor de mis hermanas salieron embarazadas, ¿no? Y en la casa no. Entonces yo me quedé con la idea de que la información, al final de cuentas, pues depende de cómo te la dan y cómo la recibes, ¿no? Una. Y dos, contextualmente, cuando cambia este sentido de la sexualidad ya no solo reproductiva, casualmente empiezan a tomar detalles como las emociones. ¿Qué pasa con las emociones al despertar de tu vida sexual? Y te puedo decir que en el 2010 estaba revisando algunos estudios porque se veía que se empezaban a dar datos de las emociones presentadas al momento de tener el debut de la sexualidad en los adolescentes, porque había una tendencia a que cada vez fuera más temprano la primera vez. Y curiosamente, no se veían en todos estos estudios oficiales, sino se mantenía esta voz de no se debe de dar esa información porque se está promoviendo que existan las relaciones sexuales y estamos anticipando a los niños y a los adolescentes a que tengan su primera vez. Y por otra parte, el estudio, uno de los estudios de los que me llamó mucho la atención era la carga emocional de adolescentes en conductas homosexuales. Y decía, ni en las relaciones heterosexuales hay antecedentes emocionales o investigaciones sobre las cargas emocionales. Es como un tema nuevo que ahora tratemos de ver a los adolescentes como población general e investigar cuáles son las cargas emocionales que hay, independiente de que las conductas primeras sean heterosexuales u homosexuales o de cualquier otro tipo divergente. Lo interesante de todo esto es que decía que iba a ser un estudio novedoso y en 2020 seguía yo esta línea de estudios y me encontré, Iván, que no había todavía algo concluyente ni para población heterosexual ni para población homosexual. ¿Qué me dejó eso? Dije, bueno, pues creo que aquí tenemos un punto de tarea, ¿no? Habrá que educar a nuestras generaciones como para que las cargas afectivas estén asociadas a los debut, a esa primera vez de los adolescentes. Sí, sí, porque sin duda durante la adolescencia es donde todo el mundo vamos a tener un despertar, salvo que tengamos ahí algún tema genético, ¿no? Sin embargo, ya hablaste ahorita, por ejemplo, de heterosexualidad y homosexualidad, y quizás antes de llegar a eso, me gustaría regresarme un poco y hablar de los conceptos básicos, ¿no? De que giran en torno a la sexualidad, como para que la gente vaya como ubicando, ¿no? O sea, qué es lo que conforma la sexualidad, ¿no? Ujú. Ya vimos que la sexualidad, pues es todo, ¿no? Todo lo que somos, desde aspectos psicológicos, físicos y sociales. Ya hablamos que el género son esas serie de reglas que la sociedad impone a sus individuos, ¿no? Primero también está el sexo, y el sexo son las diferencias y características que definen al ser humano como hombre o mujer. Son características biológicas, fisiológicas, anatómicas y cromosómicas. De forma general, pues está el sexo masculino, ¿no? Aquellos seres humanos que nacen con pene, testículos, ¿no? Y está el sexo femenino, aquellos seres humanos que nacen con vulva, vagina, ¿no? De forma como muy genérica y escueta. Y también tenemos casos, ¿no? De personas andróginas que nacen como con ambos sexos, ¿no? Desarrollados. Que ese es otro tema, ¿no? Que los doctores analizan junto con los padres. Después, por ejemplo, está otro concepto que es muy interesante, que es la identidad de género. La identidad de género es, ok, ¿no? Cada uno nace y tiene un sexo. Después, en función de donde nacemos, pues hay un género, ¿no? Ciertas ideas que giran en torno a tu sexo. Y después está la identidad del género, es decir, yo ya como ser humano, ¿qué de las reglas que me pone la sociedad me agradan y las tomo como mías, ¿no? Ujú. Entonces, en cuestiones de identidad de género, pues hablando por ejemplo de la ropa, pues tenemos mujeres muy femeninas, ¿no? Que usan pantalones, ¿no? Cuando por tradición quizás el pantalón es un tema para hombres, ¿no? Pero no, aquí tienes mujeres que usan el pantalón para expresar su género, ¿no?
sin caer en un tema como de que sean mujeres homosexuales, ¿no? O que les gusten las mujeres a ellas, ¿no? Simplemente es una forma en la que deciden expresar su género. Yo conozco a un par de compañeros en el trabajo que son literal, son mastodontes, son hombres gigantescos, o sea, tú los ves y dices, híjole, ¿no? Ya, ya se acabó aquí mi vida porque ahorita me va a golpear, pero empiezas a hablar con ellos y te hablan con una vocecita. Ay, Iván, ¿cómo estás? Ay, cuéntame, Iván. Ay, qué padre, Iván. Y hacen muchísimos ademanes, así de que, ay, con las manos aquí, con las manos allá, y todo muy suavecito y todo muy delicado. Y pues, evidentemente, pues todo el mundo decía, no, pues este cuate, pues es homosexual, ¿no? Pero pues, ¿cuál? O sea, la sorpresa fue a unos años después, cuando fue, no, pues yo ya me casé y tengo mis hijos, ¿no? Y entonces, ¿qué tenemos aquí? Pues tenemos un hombre, ¿no? Masculino que al momento de identificar un género dentro de su formación, educación, tomó muchos aspectos, ¿no? Hábitos asociados con lo femenino. Entonces, la forma en que él expresaba su género, sí era, usaba sacos, usaba ropa masculina, usaba todo eso, pero el momento de hablar y hacer ademanes era femenino, ¿no? Estos famosos manerismos, Iván, fíjate que en algún momento, a mí me llamaron la atención porque a mí me tocó conocer a más de un caso muy parecido, como dices, ¿no? Donde la identidad, el género y el sexo de la persona estaba muy definida y sin embargo al interactuar, estos manerismos que no necesariamente son peyorativos. Los manerismos, Iván, pueden darse incluso cuando alguien le está enseñando a leer a otra persona, ¿no? Nosotros ponemos un ritmo, ponemos una manera de leer y a quien le estamos enseñando ese ritmo o manera de leer. Tan solo eso sencillamente que se parezcan, están como asemejando sus manerismos, no solo es en lo sexoso, ¿vale? Un manerismo tiene que ver como esas conductas repetidas o esos patrones que se comparten. Si tú me dices, por ejemplo, que alguno de estas personas que mencionamos, que son muy masculinos, que son un mastodonte y sin embargo al momento de interactuar suelen ser femeninos o tienen amaneramientos o suelen ser muy gentiles o muy dóciles, consideremos que lo gentil y lo dócil está asociado más hacia lo femenino Ujú. y que no necesariamente necesitan ser femeninos, pero al ser gentiles o dóciles, mucha gente en lo social lo va a leer como que es femenino. Alguien decía por ahí al interactuar que seamos claros e identifiquemos. Si nadie ha sido cordial contigo y llega alguien y te es gentil y cordial, lo estás leyendo. Una de dos, o como que es un ligue, o una de dos, como que es muy gay. Y no tiene nada que ver. Si Sí. en nuestra ausencia de conocimiento de más maneras de interactuar encontramos con alguien dócil y amable, antes de caer en especulaciones, hagamos un alto y revisemos que hay alguien dócil y amable relacionándose contigo. Y viceversa, ¿no? Digo, podemos también encontrarnos con mujeres, ¿no? Que, pues, no sé, quizás gusten de pintarse, quizás gusten de hacer todas esas actividades que hace el mundo femenino, que honestamente admiro, ¿no? Para mantenerse bellas día a día. Pero que sean de carácter muy fuerte, ¿no? Violento, agresivas, toscas, llevadas, ¿no? O sea, de repente así como de al tú por tú, ¿no? Como con hombres, ¿no? Y permíteme, Iván, que te interrumpa en tu ejemplo. También en hombres que sean de este tipo que tú dices, muy agresivos, muy toscos, y pueden ser gays. Los manerismos no determinan nada en lo sexual. El Exactamente. manerismo es un manerismo puro, es una conducta interactuando con otra conducta. No tiene nada que ver con el sexo, ¿vale? Y es una forma en la que las personas toman de este acervo que pone la sociedad de género y que lo toman y la forma en la que expresan. Pero aunque nosotros podamos jugar y decir, no, es que esta persona es así, no, es que esta chica es así, no, es que este cuate es así, miren, no, evitémonos la pena. Sí. No, o sea, no vayamos por la vida prejuiciando, simplemente vayamos atentos. Si la vida nos da tiempo y si la amistad crece, pues descubramos qué onda con la vida de esa persona, ¿no? Puede ser que nos sorprenda. Y finalmente, si estamos compartiendo vida, demos la oportunidad de que el otro sea el que nos exprese, no supongamos, dejemos que el otro comparta su vida contigo de una manera directa, no suponiendo, no dando por hecho. A mí, yo te puedo decir que yo he convivido con hombres muy masculinos, muy guapos, digo, dos o tres eran incluso modelos, un torero incluso, y todo el mundo decía, no, es que este señor, bueno, se las ha de traer loquitas a todos.
Y discúlpenme, pero esa no era su historia real. Ok, ya habrá tiempo para contar esas historias. Y por ejemplo, ¿no? Haciendo un poco a los conceptos alrededor de sexualidad, tenemos después la orientación sexual. Y la orientación sexual ahora sí se refiere a la capacidad que tiene cada ser humano de sentir atracción, ya sea emocional, afectiva y o sexual, por otro ser humano. Es decir, ya sea por el género opuesto al suyo, de su mismo género o de ambos, ¿no? Aquí no depende del sexo ni de la identidad de género, que es lo que veníamos diciendo, ¿no? Ujú. Cuando hablamos de orientación sexual es cuando entonces vienen estas palabras de heterosexual. ¿Qué quiere decir hetero? Opuesto, ¿no? O Ujú. sea, del sexo opuesto. Homosexual, ¿qué quiere decir homo? Del mismo sexo. Bisexual, ¿qué quiere decir bi? Ah, bueno, de los dos sexos, ¿no? O sea, hombres y mujeres, ¿no? Y Ujú. aquí ya empieza a abrirse mucho el universo, ¿no? Tenemos la pansexualidad, la sexualidad, este, Demisexualidad, la sapisexual. demisexualidad. Aquí ya empieza, aquí creo que ya podemos meter, ¿no? Todo este tema de las personas transgénero. Sí, claro. Mira, Iván, antes de que nos vayamos a las ligas mayores, yo me quisiera quedar en el primer escalón. Este, a mí, dando talleres en secundaria, Sí. a veces en primero, segundo, tercero grado, tienen diferentes contextos familiares, contextos en su comunidad y bueno, de veras es ahí como que, no sé cómo decirles, hay de todo. Y dentro de ese mar de contextos y de ideas, de repente yo les decía, bueno, aquí ya les han dado talleres, sí, ya saben qué son los conceptos básicos, sí. A ver, alguien dígame. Y se levanta un niño, los heterosexuales no me gustan. Y yo, ok. Y se sentaba. Y el de al lado, sí, yo por eso prefiero los homosexuales. Y yo, ok, se sentaba. Y las niñas, sí, yo nada más tengo sexo con homosexuales. Y yo así de, a ver, vamos a regresarnos un poco. Definamos, ¿a qué te refieres con heterosexual? Pues sí, yo soy niño y me gustan las niñas. Ok. ¿Y por qué dices que no te gustan los heterosexuales? Ay, porque son los del otro. No, es al revés. Exactamente lo que acabas de decir es sí lo que te dijeron en el concepto, pero aplica a que tú eres heterosexual. Y así de, oh. Y una niña que enamoradísima de un niño, no. Homo de hombre, no. Homo del mismo. ¿En serio? Sí. Entonces, a veces, imagínate todos los contextos, todas las nociones, y de repente vienes y las zambuten los chamacos ahí y hacen un intercambio de ideas y llegan a un consenso porque pues yo creo que por suena así y entonces es asado, entonces como en una matemática ya tuvieron su propio resultado y lo aplicaron para todos y de repente llega un tipo, yo, diciéndoles no, 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 a ver, vamos a regresarnos otra vez. Esto es hetero, esto es homo y esto es bi, ¿vale? Ok. Y todos se quedaban así de, pues es que a mí no me da asco besar a un niño y a una niña. Ajá. ¿Pero sientes algo? No. Ah, entonces no estás definido, tú estás jugando. Es como si le hubieras besado el dedo gordo del pie. No hay ninguna carga afectiva, ni emoción, ni percepción, ni nada. ¿En serio? Sí, claro. O sea, cuando tú sientes algo, cosquillitas, asco, atracción, repulsión, lo que tú me digas, pero que hay una sensación, una percepción de lo que estás haciendo, estamos hablando de otra cosa. Si tú llegas y le besas el dedo gordo del pie o le besas el coco a una persona, tú estás jugando con tu cuerpo, con su cuerpo y está bien. Y no estamos hablando de tener relaciones nada más porque sí, estamos hablando de que no tienes una carga afectiva o una carga siquiera emocional que te esté diciendo si me gusta o no me gusta. Tú estás jugando. Y justo eso, Fede, nos lleva al último concepto, ¿no? Que es de la actividad sexual, que justamente es el conjunto de acciones que producen excitación, un placer erótico o una gratificación del deseo, y estas acciones pueden o no culminar en un orgasmo, ¿no? Entonces, qué importante el ejemplo que acabas de decir, ¿no? O sea, cómo si de repente en algún momento de nuestra historia nos quedamos con un concepto incorrecto, ¿no? Pues después vamos diciendo cosas. Me hiciste recordar una noticia. Bueno, estaban hablando, ¿no? Porque había personas que estaban en contra de la homosexualidad y entonces lo que hacían era como tomarlos de imprevistas y le decían, oigan, ¿ustedes qué opinan de los hombres heterosexuales, no? Y entonces hombres y mujeres decían, ay, no, no, qué asco, ¿no? No, eso de que los hombres se besen con hombres, qué asco, ¿no? A mí no, eso no me gusta, eso no debe ser, no sé qué. Y pues era como un poco, pues, como el coto, ¿no? De cómo al no conocer, ¿no? Pues de repente las personas, pues, no usamos las palabras, ¿no? Las definiciones correctas. Y creo que, pues, hablando de definiciones, aquí lo dejamos, ¿no?
a mí lo que me gustaría dejarles, o sea, de idea de este primer episodio, es eso, ¿no? O sea, la sexualidad es todo lo que es uno, ¿no? O sea, la sexualidad está presente en todo lo que hacemos, ¿no? Es natural y está en todos. Desde dormir hasta hacer el baño y nos va a acompañar desde que nacemos hasta que nos morimos. Y los 5 elementos que nos permiten expresar nuestra sexualidad, ¿no? Pues está el sexo, ¿no? Es decir, con qué órganos naciste, ¿no? Eres niño o niño. Está el género, es decir, las reglas que impone la sociedad donde estamos, ¿no? De cómo debe ser un niño o cómo ser una niña, ¿no? Está la identidad de género, es decir, de esas reglas, yo como ser humano, con cuáles me identifico, cuáles tomé y cuáles empleo día a día. Está ahora sí la orientación sexual, que es decir, por quién siento atracción, quién me gusta, por quién viene esa repulsión o viene ese deseo, ¿no? Y por último, ahora sí, la actividad sexual, ¿no? Es decir, con quién me puedo imaginar, ¿no? Tener así que Tener una relación. tener una relación sexual y y eso significa, ahora sí que a ti que nos escuchas, que el abanico es mucho más allá de solamente decir, ah, sí soy hombre, o ah, soy mujer, ¿no? O ah, no, es que soy heterosexual, o ah, no, es que soy homosexual. O sea, no. O sea, hablar de sexualidad es tan amplio como decir, ah, bueno, yo soy un hombre, ¿no? Porque pues nací con pene, ¿no? En mi sociedad, pues yo me identifico con mi género masculino, pues y además lo expreso a través de una forma heterosexual, pues porque uso camisas, uso pantalones, uso colores sobrios, evito colores chillantes o colores suaves como asociados a las mujeres, ¿no? Este, en mi orientación sexual, pues me gustan las mujeres, entonces soy un hombre heterosexual, ¿no? Y pues en la actividad sexual, pues me entiendo o busco a las mujeres, ¿no? A mi sexo opuesto, ¿no? Entonces, imagínense, ¿no? Y esto es solamente, como dijo Federico, la base. Porque hoy en día, así como el universo de la sexualidad es, o sea, se va comprendiendo más y se va entendiendo que literal somos un universo, ¿no? Sí. Hay muchas formas de expresar nuestra sexualidad, hay muchas formas de enamorarse, hay muchas formas de decir quién eres o cómo eres, ¿no? Exacto. Entonces, Fede, pues para cerrar, igual si alguien quiere quedarse de tarea, pregúntense, ¿no? ¿Cómo son ustedes, ¿no? ¿Cómo dirían ustedes que son hoy en día, ¿no? Y que se identifiquen, no en lo que ya saben, sino leer un poco o documentarse un poco acerca de esta propia percepción de uno mismo, ¿no? A lo mejor muchos dirán, pues toda la vida he sido yo, y sí, está muy bien, pero consideremos que al ser parte de una sociedad somos referentes también para los que conviven con nosotros. Y si nosotros estamos estudiándonos y nos estamos capacitando y estamos actualizando nuestros conceptos, va a ser más fácil que a estas personas que estén en nuestro entorno adquieran un poco de esa claridad también para constituir su propia identidad. Exactamente. Ahora sí que muchos de los demás aprenden por imitación. Exacto. Pero bueno, finalizamos esta emisión llena de ideas y comentarios propios y de diferentes líneas de investigación, confiando que en casa ayudarán a crear una nueva forma de conocimiento propio que les ayude en la etapa en la que se encuentren. Agradecemos que nos sigan y esperamos sus comentarios, sugerencias y agradecimientos en nuestro sitio de Facebook, Instagram, y que nos escuchen por Anchor, Spotify, Apple Podcast Google Podcast. y YouTube. Hasta luego. Hasta luego.